Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones del psiquiatra el Dr. David Spiegel y de Kate Moss. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos analizando al psiquiatra el Dr. David Spiegel. Cuando el abogado de Johnny Depp le pregunta que si lo que está haciendo es ético, él comienza a evadir la pregunta, contesta de la misma forma que se hizo la pregunta pero a la inversa, están dando vueltas en círculos con esta pregunta hasta que él voltea a ver al jurado y dice que si él tuviera que tratar a alguno de los presentes, haría exactamente los mismos pasos. Cuando menciona eso podemos notar cómo pasa la lengua por sus labios, que se conoce como AD37, indicándonos ansiedad, una posible mentira y estar cuidando lo que se dice. If I was going to treat a patient or anyone here, those are the steps I would take. Y justamente cuando menciona que haría los mismos pasos para tratar a cualquiera de los presentes como paciente o para hacer una observación, vemos cómo nuevamente pasa la lengua, nuevamente indicándonos ansiedad. Recordemos que el pasar la lengua por los labios es un apaciguador, es algo que busca tranquilizarnos para poder liberar la tensión que estamos sintiendo en el momento. Lo importante siempre en estos momentos es preguntarse por qué. ¿Por qué está sintiendo esa ansiedad? Sobre todo si está afirmando que él haría lo mismo. Entonces aquí su cuerpo está demostrando que no hay congruencia en lo que está diciendo y hay algo que le está generando ansiedad o se está ocultando. Concluye apretando sus labios de esta forma, que se conoce como una unidad de acción 24. Podemos ver cómo su labio superior se acerca a su nariz y se abulta por la presión, indicándonos frustración, contrariedad y conflicto interno. Por lo tanto, su cuerpo nos está demostrando incomodidad, ansiedad, frustración y también es un foco rojo de falta de veracidad. Algo que también vamos a estar notando constantemente son expresiones de enojo, molestia y amenaza. Por ejemplo, esta que tenemos aquí la podemos identificar por cómo baja la parte interna de sus cejas, que se conoce como una unidad de acción 4. Esto se hace inconscientemente para proteger los ojos. También vemos cómo baja ligeramente su mentón y eleva ligeramente los hombros, protegiendo su cuello. Por lo tanto, se encuentra a la defensiva, pero también a la vez se encuentra amenazando. El abogado de Johnny Depp interrumpe y el doctor eleva su tono de voz para callar al abogado, demostrando superioridad, control y el que no lo interrumpan. Lo importante aquí es que estamos viendo una cadena o una secuencia de gestos agresivos, por lo tanto son focos rojos de una persona que está demostrando tendencias agresivas. Lo podemos saber porque nuevamente está elevando el mentón, mostrando los dientes, algo que se hace a nivel inconsciente para amenazar, baja la parte interna de sus cejas y al elevar la voz es querer demostrar que él puede todavía hablar más fuerte y controlar la situación o demostrar esta superioridad o el poder al él estar hablando. Secondarily, so the answer is no. Secondarily. Y esto no es todo, ya que cuando comienza a hablar de esta forma, no lo hace solo una vez y luego busca retomar su compostura, lo hace varias veces haciendo énfasis, tanto con su voz como con su lenguaje corporal, y lo podemos notar aquí. Vemos cómo eleva sus cejas y sus párpados, indicándonos este énfasis que busca hacer, y cómo de todos modos sigue elevando su mentón M53 cada vez más, demostrando este poder y superioridad, este reto y amenaza. Secondarily. Hasta concluir con esta expresión de ira y enojo nuevamente. ¿Cómo saber que es una expresión completa de ira? Lo podemos saber porque baja la parte interna de sus cejas, una unidad de acción 4, cómo hay tensión en sus párpados, unidad de acción 7, y por cómo desplaza su mandíbula hacia adelante, una unidad de acción 29. Lo importante aquí es que estamos viendo que está generando focos rojos de agresión. Ya les había comentado en el video de saber esto puede salvar tu vida, que si no lo has visto te lo dejo por acá.
acá que existe algo que se conoce como triada de la agresión. Esto fue constituido de esta forma por el Instituto de Ciencias del Comportamiento, y en este menciona que existen 3 comportamientos en secuencia que si suceden puede ser que haya una agresión, y estamos viéndolos en este momento. La primera son emociones negativas que hemos estado viendo a lo largo. También el predominio del lado izquierdo, que es el lado genuino y el lado espontáneo, y por último el expego, expansión con ego, algo que hemos visto también cuando eleva su mentón y busca abarcar más espacio, demostrando poder y superioridad. Por lo tanto, aquí tomando en cuenta el contexto y que es un lugar controlado donde no va a pararse a agredir, pero sí estamos viendo que si fuera en otro lugar, pues puede que sí lo haría. Entonces, esto lo que nos ayuda a saber es que hay focos rojos de que hay una falta de autocontrol, y entonces puede haber una agresión con una persona o una tendencia agresiva. Secondarily, again, in order to Les dejo por acá cómo se ve una expresión genuina de ira para que vean que está compuesta por las mismas 3 unidades que estamos viendo aquí. En este momento sucede algo interesante, y es que vemos como si perdiera el control de su boca y de su lengua. Abre exageradamente la boca y su lengua pasa de lado a lado. Por lo tanto, tenía que saber si esto era parte de su línea base. Recuerden que en cualquier análisis es muy importante establecer una línea base para no atribuir erróneamente un significado a algún tipo de tic, cuestión fisiológica, rictus, movimientos involuntarios que pasen siempre o repetidamente y por lo tanto no tengan un valor de análisis, porque simplemente eso ya es algo que forma parte de la persona y de su línea base. Así que tenía que ver qué tanto sucedía esto en el doctor para ver si era algo constante y algo a lo que no se le podría otorgar un significado. Vi que efectivamente sí se repite en varias ocasiones, por lo tanto de ahí sigue mi segunda investigación. En esta segunda investigación llegué a un trastorno que se conoce como tardive dyskinesia o disnesia tardía, y este es un trastorno que afecta el sistema nervioso, ocasionalmente por el uso prolongado de fármacos psiquiátricos. De acuerdo a Mayo Clinic, este causa el movimiento involuntario tanto de boca como de ojos, y de acuerdo a NORD, la National Organization of Rare Disorders, menciona que son movimientos anormales, consecutivos y repetitivos de mandíbula, lengua y labios. Por lo tanto, si este es el caso, no se puede analizar si sus movimientos son el resultado de algún tipo de trastorno, tic o alguna cuestión ya sea de salud, fisiológica, no se analiza. Pero recuerden que esto es únicamente una posibilidad, ya que yo no estoy diagnosticando ni puedo diagnosticar. Eso es un especialista en su área, el área de la salud, quien se encargaría de ejercer este diagnóstico. Simplemente es una posibilidad, y que si ese es el caso nos descarta el análisis. Pero si no se trata de ningún tipo de trastorno, diagnóstico, tic, rictus, si no hay nada de eso, entonces sí se podría ejercer un análisis a estos gestos y nos indicaría ansiedad, nerviosismo e inseguridad. Después de eso, el abogado de Johnny le dice al doctor que si él se basó en su opinión de acuerdo a la comparación del testimonio de Johnny con sus personajes, comparándolo con piratas. Cuando menciona eso podemos notar cómo el doctor niega, pero luego lleva su mano hacia su boca. Ahí ya tenemos otro foco rojo de un gesto a la defensiva y de un bloqueo. Al estar tapando su boca con la mano izquierda, nos está indicando que hay una afectación, una emoción negativa. También estamos viendo un bloqueo y una retención. Por lo tanto, estamos viendo que se está ocultando algún tipo de información. Y llega el momento por el que más me estuvieron pidiendo este análisis, y tiene que ver con Willy Wonka. Cuando mencionan a Willy Wonka y el doctor comienza nuevamente a mover su boca de manera exagerada. Pero vámonos más atrás, desde el momento en que el abogado de Johnny Depp menciona Willy Wonka. Desde el momento en que dice ese nombre vamos a ver un estímulo reflejo. Recuerden que un estímulo reflejo es cuando mencionas un nombre, una situación, alguna persona,
algo que va a generar algo en tu interior, un tipo de emoción y se va a ver en tu cuerpo reflejado. Por ejemplo, el pensar en limón, en pensar en una persona que te cae mal, vas a ver cómo tu cuerpo va a reaccionar ante simplemente escuchar el nombre o la situación. En este caso, cuando el abogado menciona Willy Wonka, vamos a ver cómo el doctor se paraliza, deja de parpadear, como si entrara en un pequeño momento de shock. Vemos que no se mueve y se queda simplemente mirando fijamente al abogado, dejando de parpadear, indicándonos que se encuentra pensando. Su cerebro está procesando la información y se encuentra en su mundo interior. Es como si en ese momento le hubieran puesto pausa para que él pudiera pensar y organizar sus pensamientos o la respuesta que va a dar. But Willy Wonka doesn't matter to you? Después de eso, su primer movimiento es entrecerrar los ojos. Como les digo, está pensando, ya que este nos indica juicio y análisis. You see him in that movie, Charlie and Chocolate Factory? Y es ahí cuando comienzan los movimientos exagerados en su boca, que como ya lo mencioné, si se tratan de una causa de algún trastorno, si se trata de algo más, un rictus, tic o algo así, no se va a analizar. Sin embargo, si no tiene nada que ver con eso, entonces nos indicaría ansiedad, nerviosismo y podría llegar a ser hasta un gesto manipulador, un tipo de gesto que se hace para ganar tiempo al responder y desviar la atención a lo que se está haciendo. That one when you were comparing his processing speed. Luego aprieta sus labios, una unidad de acción 18. Nuevamente, si se trata del trastorno no se analiza, pero si no se trata de ninguna causa de trastorno fisiológico nada mencionado, esta unidad de acción 18 nos estaría indicando contención. Está conteniendo y reteniendo información que está en su cabeza para no decirla por su boca. Al final dice que no, que nunca vio Willy Wonka, pero cuando menciona eso podemos ver cómo nuevamente tapa su boca, un gesto a la defensiva y un bloqueo, que nos está indicando nuevamente retención de información y el instinto de callar, que además es un foco rojo de mentira, ya que además nos está diciendo que se duda o hay inseguridad de lo que se está diciendo. Yes, sir. No, you'll be happy to know I didn't see Willy Wonka I didn't see 21 Jump Street when it happened, or whatever it was about. No, I did not. All right. Concluye elevando su mentón de esta forma, indicándonos superioridad, altanería, generando esta sonrisa simétrica, pero esta sonrisa se conoce como Doping Delight, y esta sonrisa se hace cuando alguien que miente siente que se salió con la suya. El abogado de Johnny le dice que en la mañana había declarado que no pretendía ser mejor actor que Johnny, a lo que el doctor contesta que es 100% correcto, pero cuando menciona eso vamos a ver cómo niega con su cabeza, por lo tanto está afirmando verbalmente y negando corporalmente, una contradicción y discordancia, lo que nos dice que está negando corporalmente lo que afirma verbalmente. Pero después de generar esa sonrisa simétrica, nuevamente lleva su mano hacia su boca, tapándola, generando una barrera al estar a la defensiva, bloqueando, indicándonos nuevamente retención de información y otro foco rojo de mentira. That you're not claiming to be a better actor than Mr. Depp. That's correct, isn't it? 100%. All right. But with respect to Me preguntan que si sabe que los actores ensayan, a lo que él menciona que no tiene idea porque no es actor, pero podemos ver cómo lleva su dedo hacia la base de su nariz, indicándonos falta de veracidad. Después de eso, aprieta su nariz de esta forma, indicándonos que las cosas no salieron como esperaba. Okay. Continuamos analizando a Kate Moss. Lo primero que le preguntan es si conoce a Johnny, a lo que ella contesta que sí y podemos ver cómo esboza esta ligera sonrisa. Nuevamente estamos presenciando un estímulo reflejo. El nombre de Johnny es la causa de esta sonrisa, indicándonos un estímulo y una reacción positiva. Miss Moss, do you know Johnny Depp? Yes, I do. How do you know Mr. Menciona que tuvo una relación amorosa con él y podemos notar cómo dirige su mirada hacia la izquierda superior, indicándonos conexión con sus recuerdos y con su lado emocional. How do you know Mr. Depp?
I had a relationship with him. Cuando le preguntan sobre qué pasó en Jamaica, nuevamente dirige su mirada hacia la izquierda superior, indicando coherencia en el estar recordando. We were leaving the room, and Johnny left the room before I did, and there had been a rainstorm, and as I left the room, I slid down the stairs. Menciona que estaban saliendo del cuarto, que primero sale Johnny y luego sale ella. Cuando comienza a contar eso podemos ver cómo utiliza ilustradores. Quiere decir que utiliza sus manos, pero en esta forma de aportar al discurso. No para entorpecerlo, sino más bien aportando, indicándonos coherencia. Además lo hace con sincronía, nuevamente indicando esta coherencia con lo que está contando o relatando, con lo que está diciendo con su lenguaje corporal. Hasta aquí hemos visto sincronía y coherencia con el relato de Kate Moss. Ella menciona que se cae por las escaleras porque había llovido y se resbala, lastimándose la espalda. Nuevamente hasta aquí todo ha tenido sincronía y sentido con su relato, por lo tanto hay coherencia. Presten atención a la boca de Kate Moss, ya que a pesar de que está contestando muy seria, muy formal, de manera eficaz, porque recuerden que a preguntas concretas y directas, respuestas concretas y directas, vamos a ver que su boca refleja las emociones que busca reprimir para verse seria. Vamos a ver cómo genera sonrisas, sus comisuras se elevan, y recuerden que algo muy importante de lo que está haciendo es que le está otorgando veracidad a lo que dice, ya que no está evadiendo las preguntas, contesta de manera directa, no busca ganar tiempo, por lo tanto esto es algo a su favor y muy importante que nos indica credibilidad y veracidad. Y lo que les menciono de prestar atención a la boca, por ejemplo, en este momento cuando menciona que después de caerse ella grita y Johnny regresó por ella y la cargó hasta el cuarto, podemos ver cómo nuevamente sus comisuras comienzan a elevarse y genera una ligera sonrisa simétrica. Por lo tanto, nuevamente estamos viendo una emoción positiva reflejada en su rostro. Carried me to my room and got me medical attention. Vamos a estar notando cómo se elevan ligeramente sus comisuras, sus pómulos, indicándonos esta sonrisa que se está reprimiendo, a pesar de que está hablando de un accidente. Por lo tanto, a pesar de estar hablando de esto, no estamos viendo emociones negativas, sino positivas, como un buen recuerdo. También es importante mencionar que no se ve como algo premeditado o forzado, ya que estamos viendo que de hecho ella busca reprimir y mostrarse lo más seria, formal y concreta posible. Aquí podemos notar un poco más cómo eleva estas comisuras generando esta pequeña sonrisa, indicándonos esta emoción positiva. Y nuevamente vamos a ver que a pesar de que está conectando con estas emociones, ella busca retomar su compostura, inclinando su cabeza hacia la derecha, lo que nos indica que está prestando atención, pero también busca retomar esa compostura conectando con su lado racional. And got me medical attention. Did Mr. Depp Le preguntan que si Johnny la empujó o la tiró de la escalera, a lo que ella de manera concisa y concreta contesta que no. Además de eso vamos a ver sincronía y coherencia, ya que dice que no tanto verbalmente como corporalmente. Por lo tanto, hay sincronía entre su cuerpo y también lo que está diciendo verbalmente. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? No. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Bye.